Señoras y señores, muy bienvenidos a todos a esta segunda jornada de nuestro cuarto Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso, llamado Una Senda hacia la Paz. Les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida y para comenzar vamos a difundir un video que nos ha hecho llegar el rabino Abraham Skorka y así dar comienzo a esta segunda jornada del día de hoy. Muchísimas gracias. Estimados participantes de esta cuarta edición del Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso, Una Senda por la Paz, les envío mis mejores deseos e invoco a Dios que bendiga vuestros esfuerzos para que justamente mediante una realidad dialogal que ustedes están creando en cada uno de estos encuentros puedan proyectar respuestas que puedan llegar a paliar los muchos dramas que esta terrible pandemia ha causado tanto en Latinoamérica como en el mundo en general. La humanidad necesita desesperadamente respuestas. Puedan ustedes en este ámbito comenzar a elaborar y a proyectar ideas y compromisos para alivianar un poco el dolor de tantos sufrientes. Estos encuentros, que ahora se cumple el cuarto de los mismos, fueron una idea de Gustavo Guillermet, quien se acercó a mí al volver de la peregrinación a Tierra Santa junto al Papa Francisco y me comentó acerca de la misma y me preguntó ¿qué nombre le darías? Y mi respuesta fue Una Senda hacia la Paz. Felicito al fundador, a mi querido amigo Gustavo, presidente de esta organización, y nuevamente imploro a Dios que todos vuestros esfuerzos puedan llegar a poner los primeros cimientos en esta senda que tanto anhelamos, que tanto soñamos y que es la única que puede llegar a dignificar nuestra condición humana en esta realidad terrenal. Un gran abrazo para todos. Rabino Abraham Skorka. Seguidamente voy a invitar a quien es el presidente y fundador del Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso, que este año se denomina Una Senda hacia la Paz. Invito al señor Gustavo Guillermet. A todos, gracias por estar aquí en esta nueva segunda jornada. Como decía el querido amigo el rabino Abraham Skorka, este congreso ya cumple 5 años. Quiero hacer un agradecimiento especial al rabino Skorka y a Monseñor José María Arancedo, que creyeron en mí cuando fui a verlo la primera vez con esta idea. Porque era creer que vamos a hacer un congreso y no sabían cómo iba a ser definido. Bueno, por suerte, creo no haberle fallado a ellos y tampoco a ustedes como espectadores. Gracias a Dios el Congreso cada año es como que va mejorando no solamente su temática, sino su contenido. En la jornada de ayer hemos tenido mesas realmente extraordinarias, como la mesa de adicciones, que uno realmente al enterarse de cifras y de números queda realmente asombrado. Este Congreso lo único que quiere lograr o intentar lograr es que se respete cada vez más a las religiones. Se está haciendo un trabajo a nivel mundial muy importante para destruir a la familia y las religiones. Yo hace aproximadamente unos 15 años atrás
escuché al padre Junot en una misa en la catedral y él hablaba de esto. Y yo dije, qué raro, tan así puede ser. Y cuando uno empieza a investigar, y en el último tiempo uno lo viene viendo, cómo se está intentando destruir la familia, que al destruir la familia se va a terminar destruyendo las religiones, que es lo único que nos da base a nosotros, la moral, la identidad que tiene todo ser humano. Así que nada, reforzar la dignidad humana, que creo que es lo que corresponde para todos los pueblos. Bueno, muchísimas gracias, buenos días y bienvenidos. Agradecemos las palabras del señor Gustavo Guillermé y es el momento ahora de invitar al escenario a su excelencia reverendísima, Monseñor Alberto Bochatey, quien es miembro del Consejo Directivo de la Pontificia Academia para la Vida, Vaticano, y obispo titular de Monte de Mauritania y auxiliar de la Arquidiócesis de La Plata. Bienvenido. Buenos días y muchísimas gracias por esta invitación en este ámbito tan especial que encierra unos contenidos de máxima excelencia, diálogo intercultural, interreligioso, senda para la paz. La felicidad de todos los pueblos, la felicidad de todas las comunidades y la necesidad de ser coherentes y comprometidos con estos criterios que son realmente muy elevados y que exigen el hombre, varón, mujer, toda su grandeza, toda su dignidad, toda su profundidad. Por eso para mí es un honor esta invitación. Me uno a las felicitaciones al amigo Guillermé por este congreso, este cuarto congreso, quinto año de trabajo, y lo ponemos también a Dios, creador de todo y de todos, el Dios de todos, que nos bendiga, nos ilumine, nos dé la fuerza de poder ser profundamente humanos. Este congreso se radica en un año muy especial, como es el de la pandemia, donde culturalmente se habla del transhumanismo, de la inteligencia artificial, de pasos que sin duda son de gran importancia para nuestra cultura, para nuestro futuro, pero que no se puede olvidar del hombre, de la ética, de la espiritualidad, de la religiosidad y sobre todo de la comunión que no es un colectivo, sino que es una comunidad. Y el vínculo no es intereses o ideologías o pareceres, sino en definitiva formas del amor. Aunque pueda sonar un poco extraño en el ámbito cultural, el amor también se manifiesta a través de la fidelidad a la verdad, al futuro, a los valores, a los principios, a las virtudes, y todo eso va a poder construir esta senda de la paz. Que tengamos una nueva jornada igual o tan buena como la de ayer, y que Dios nos bendiga a todos, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Monseñor Alberto Bochatey. Y es el momento de dar comienzo a las mesas que tenemos preparadas para el día de hoy. La primera mesa se denomina América Latina, la región más rica y desigual de nuestro planeta. Voy a invitar entonces a quienes van a participar de ella. En primer lugar, a quien la va a moderar. Él es el ingeniero Alfredo Rodolfo Amigorena. Bienvenido. Él es Global Vice-President Mercosur ASEAN Chamber of Commerce. Van a integrar esta mesa los panelistas. Por favor, acérquense a medida que los voy llamando. Carlos Fernando Enciso Christiansen, quien es embajador de la República Oriental del Uruguay en la República Argentina. Bienvenido. También convoco a Guillermo Daniel Raimondi, embajador ex vicecanciller de la República Argentina. Bienvenido. Y al ingeniero Carlos Restaino, presidente de la Comisión de Integración y Mercosur de la Cámara Argentina de Comercio, director de Relaciones Latinoamericanas de la Cámara Argentina de Comercio. Bienvenido.
Gracias. Sí. Perdón, pero no sé hablar sentado. Muy buenos días. Es un placer nuevamente estar acá en este ámbito que nos honra con sus máximas. Y recién estábamos escuchando la palabra amor. Y me recuerda una historia personal de mi carpintero. Resulta que durante muchos años construí edificios frente al mar, 28, muchos balcones. Esos balcones tenían que ser de madera y tenían que durar mucho tiempo. Entonces busqué el mejor carpintero que había. Era un esloveno, Juan Marolt. Juan Marolt hacía los balcones para todos los edificios con su familia. Y tenía un sobrino del que siempre me hablaba, y quería ser sacerdote. Ese sobrino nació acá en San Martín, de una familia eslovena, y tenía la esperanza de poder arreglar cosas en el mundo. Y él un día se fue a un país muy pobre, hace casi 50 años, con el objetivo de hacerlo. Dice, en ese país muy pobre, él pasa un día por una villa miseria, por una quema, un lugar donde tiran los residuos y ve a los chicos metiendo la mano y tratando de comer algo. Entonces dijo, no, con la palabra no alcanza, tenemos que hacer una acción. Esa acción tiene que empezar con el amor, como decíamos recién, pero el respeto, pero fundamentalmente juntar estas dos cosas con la fe, la oración. Entonces comenzó a enseñarle a cada uno de estos chicos cómo clasificar los residuos y a enseñarles, como era obrero, a construir sus casas. Y se fue generando un poblado, y se fue generando una posibilidad, y se fue mejorando bajo 3 ejes. La educación, primero, el trabajo, que se hace una vez que uno sabe qué hacer, y la disciplina. Ese señor se llama Pedro Opeka Marolt, al cual hace poco tiempo, desde la Argentina, desde varios lados, hemos nominado como posible candidato al Premio Nobel de la Paz. Es fácil. Primero se empieza con el amor a hacer las cosas. Latinoamérica necesita un poco de eso. Segundo, se necesita el respeto. El respeto a cada una de las partes de Latinoamérica. A nuestro querido Mercosur, del cual hoy tenemos súper especialistas que nos van a hablar, a nuestros queridos países integrantes del Mercosur, a las culturas distintas, tanto altas como medias, como bajas, que en realidad no pueden ser clasificadas de esta forma, sino diferentes. Cómo nos relacionamos con los pueblos indígenas, cómo nos relacionamos con nuestros pueblos de origen europeo. Y después, educación, trabajo y disciplina. Damos comienzo a la mesa. Tengo el agrado de presentar, en primera instancia, al señor embajador de la República Oriental del Uruguay, que nos va a exponer su punto de vista. Muy buenas noches, buenos días, señor embajador. Estoy acostumbrado a hablar de noche. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Por supuesto, el saludo y es muy grato compartir también con los distinguidos panelistas. Y obviamente es de orden poder también agradecer a quien nos invitó y tuvimos una linda charla, un lindo diálogo el año pasado, a poco de llegar a esta importante misión para nuestro país aquí en Argentina, que fue aquella charla que disparó esta invitación con Gustavo Guillermé, que en algún aspecto representa ese nexo también con nuestra patria, con nuestro presidente que va a estar participando también y que por supuesto es para nosotros muy importante. Cuando vemos esta mesa, obviamente partimos de un supuesto que en algún aspecto puede tener una verdad en algún sentido, digamos, avalada por algunas variables, cuando se dice que América Latina es la región más rica y desigual del planeta. También es cierto que esto puede tener diferentes niveles de análisis y en ese sentido para nosotros es interesante hacer algunas puntualizaciones a título personal.
conjunción histórica en el devenir de América Latina evidentemente tiene algunas cuestiones interesantes de análisis, porque si bien el título, como decía, si vamos a algunos índices desde el punto de vista técnico que avalan esto, también es cierto que hay algunas otras consideraciones que brevemente voy a comentarles a mi punto de vista. Obviamente que América Latina en un nivel de análisis, el PIB per cápita es desigual y tal vez sea de los más desiguales en algún sentido en comparación hoy con lo que pueden ser otros bloques. Y en ese sentido, una quinta parte, un 20%, concentra el 56% de la riqueza. Evidentemente esto está además avalado por otras gráficas, por otras estadísticas, por otros números, no solo de la vieja CEPAL, sino de PNUD, en este caso, más específicamente. Y podemos decir que también hay, para esta importante organización dentro de Naciones Unidas, 3 guarismos o 3 ítems muy importantes desde el punto de vista de manifestar estructuralmente esa desigualdad, como es la concentración del poder, como es la violencia sistémica en todo sentido, ¿no? Y como es también la protección social que en algún sentido se ha resentido, tema que además, a diferencia de otros continentes, da la impresión que hemos involucionado, porque también es cierto que América Latina en general, y aquí en el Río de la Plata, en Argentina, en Uruguay, en Chile, evidentemente la cuestión social, por decirlo de alguna forma, fue una bandera de muchos movimientos políticos y después fue también tomado por las legislaciones nuestras en la década del 10, del 20, del 30, del 40, que en algún sentido fue de avanzada para lo que vemos legislación comparada con otros países llamados hoy de primer mundo en algún sentido. El coeficiente del índice de Gini también dice que en el 2017 se estancó lo que es el acceso a determinadas variables que venían siendo, digamos, bastante importantes para esa desigualdad. Y en algún sentido esto indica que hay una luz de alerta en una América Latina que histórica y filosóficamente, reitero, como unidad, a pesar de nuestras diferencias de países, ha tenido siempre esa impronta muy integradora. Un continente que en algún sentido podemos tomar a Rodó, José Enrique Rodó de Uruguay, un paladín del americanismo, con su Ariel y con otras importantes digamos, publicaciones, ensayos que anduvieron por aquella América Latina en el 900. Pero también está José Vasconcelos cuando hablaba de la raza cósmica. Y también, ¿a qué voy? A que América Latina es un continente mestizo, es un continente de integración, ha sido un continente con luces y sombras, pero que ha generado, a diferencia de lo que puede ser hoy una visión más simplista, mucho más posibilidades en el entramado social, en el ascenso social, en la integración, que otros. Por eso también hay algunos paradigmas o hay alguna vuelta a analizar esa época que fue muy importante para América Latina en ese sentido. Cuando en Europa habían guerras, cuando en Europa y en Estados Unidos habían grandes enfrentamientos raciales, nuestra América Latina fue integradora. Como decía, y esto va para Uruguay, pero también puede ser para aquí,
Real de Azúa, un intelectual uruguayo, que hablaba de la sociedad amortiguadora, porque las capas de inmigrantes, porque la educación, porque la integración fue parte fundamental de un continente que en ese sentido, bueno, la mistura, la inculturación generó esa posibilidad de entrelazar a esos componentes inmigrantes con sus creencias. Y ahí va un continente de tolerancia, un continente que también hay que ver lo bueno que generó en ese sentido, y lo digo por Uruguay, pero también lo hago extensivo, me parece, en alguna medida también a otros países de América Latina y aquí en Argentina, que también hubo un diálogo, tal vez no desde la teología más acabada, tal vez no desde algunos fundamentos teóricos, pero en el devenir diario hubo una integración y un diálogo de las comunidades judías, de las comunidades árabes, de las comunidades que se fueron católicas y que en algún aspecto convivían desde el barrio hasta los ámbitos públicos, desde ámbitos de formación hasta lo que era el devenir natural de las sociedades que en ese sentido no hacían diferencias. Y creo que en eso es parte de algo que tenemos que revalorizar. Nuestro continente de América Latina, en algún sentido, tiene que seguir siendo esa luz del diálogo, esa visión de integración que históricamente tuvimos desde nuestras formaciones de la patria vieja en adelante. Obviamente, pandemia mediante, han habido agudizaciones en algunos aspectos de las situaciones sociales, de las situaciones de la economía. En el caso nuestro de Uruguay, no creíamos en esa falsa dicotomía entre la sanidad o lo sanitario y la economía. Las perillas, como decía nuestro presidente de la calle, iban en paralelo, graduándose en función de este flagelo. Y en eso creo que hoy tenemos que salir adelante, en ese sentido, con digamos, la capacidad de interactuar, de generar posibilidades de alternativa para poder salir cada país en la sumatoria de una América Latina mejor. Así que hay diferentes paradigmas, hay diferentes escenarios, hay diferentes desafíos. Retomo que este ámbito es muy importante para encauzar parte de estas reflexiones que tienen, reitero, muchas aristas de por dónde poder analizarla. Esto es un pincelazo un poco de mi parte puntual de algunos aspectos que creía era interesante destacar. Y me quedo con aquello de Juan Pablo II, que nuestra América Latina sigue siendo el continente de la esperanza. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del embajador, especialmente la esperanza, que es lo que acá tenemos que construir todos los días, desde que arrancamos hasta que cerremos. Lo tenemos a nuestro ex vicecanciller, Daniel Raimondi, una de las personas más conocedoras de este Mercosur, de Latinoamérica, nuestro último representante ante la OEA, personalmente mi canciller. Pero Daniel, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Antes que nada, un agradecimiento por haberme considerado para ser miembro de este panel, por la invitación que me honra y también me trae mucha satisfacción tener la oportunidad de participar de este Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso, porque el diálogo es la esencia de lo que hago, o sea, es la esencia de la profesión, que el diálogo es la esencia de la profesión que he elegido, la diplomacia, que ya van 37 años que soy funcionario del Servicio Exterior. Así que me permito hacer algunas reflexiones en torno a los conceptos, al contexto que plantea este Congreso, que es la paz y en particular este panel, las asimetrías y el potencial de América Latina.
La cuestión de la paz está vinculada a la esencia del ser humano y en qué medida las necesidades básicas que cada uno tiene están o no están satisfechas. Y en eso se dará el contexto de convivencia pacífica y cooperativa o de confrontación, de enfrentamiento, de reclamos por cuestiones insatisfechas. ¿Qué tiene que ocurrir para que esas necesidades de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros compatriotas, de cada uno de los ciudadanos de la región estén satisfechas? Tenemos que poder convivir en un marco de reglas, en un marco de valores y principios aceptados y compartidos, que yo diría se pueden calificar como valores republicanos, de respeto a los derechos humanos, a las libertades civiles y políticas, y también en un contexto que brinde perspectivas de un porvenir mejor, de poder diseñar y llevar a la práctica proyectos de progreso. Eso tanto a nivel individual como a nivel de la sociedad o a nivel de los países. Los países necesitan un proyecto o varios proyectos que apunten a un porvenir mejor. Eso se planteó en el nacimiento de nuestras naciones, se planteó en el momento de la recuperación de la democracia en América Latina, y hoy lo que vemos es que está puesto en tela de juicio. Están observándose populismos, auge de tendencias de retroceso en la vigencia de esos valores, esos principios tan importantes para nuestra convivencia, de cuestionamientos a cuestiones esenciales como la cultura y la religión, como se dijo en la introducción, de una pseudo refundación desconociendo las tradiciones, la historia, todo lo que nos ha llevado a ser la sociedad o las sociedades de los distintos países que somos hoy. Así que en ese contexto tan negativo se cuestiona la división de poderes, el orden institucional, se ataca la justicia, se violan los derechos humanos. ¿Qué aporte puede hacer la relación con el mundo, la relación con nuestros vecinos, la relación internacional, la diplomacia? Como dijo Alfredo, al presentarme yo dediqué muchos años de mi carrera a la integración regional y en particular al Mercosur. Pero no quiero centrarme en eso, no quiero reducir el enfoque a esta cuestión del Mercosur, sino a lo de la política exterior. En la Argentina, y creo que en algunos países de la región ocurre lo mismo, la sociedad no percibe que la política exterior sea algo relevante. Lo percibe como algo ¿cómo lo llamaría? Elegante, o como la frutilla de una torta, como algo adicional que trae algún lustre, pero poca gente tiene la percepción de que la política exterior que se lleva adelante es vital y esencial para el porvenir de las naciones. Por lo menos en el caso de la Argentina es así, es notable, y lo estamos viviendo en este mismo momento con la campaña con vísperas a las elecciones del 14 de noviembre, donde los candidatos poco y nada mencionan acerca de política exterior. Y sin embargo, en el pasado
y para proyectarnos al futuro, la política exterior que llevemos adelante es fundamental. En el caso de la recién restaurada democracia, en los 80, el habernos abierto al mundo, el haber celebrado compromisos internacionales con nuestros vecinos, fue fundamental para consolidar esa democracia, para darle cimientos sólidos. Los acuerdos que uno hace con terceros tienen repercusión hacia el interior de cada uno de los países. Fortalecen las reglas, las cristalizan, hacen más difícil modificarlas, sobre todo en un país como la Argentina, donde los acuerdos internacionales tienen rango constitucional. Así que lo que acordamos en esa época, en el marco de acuerdos de integración con el Mercosur, con los demás países de América Latina, la Comunidad Andina, con el CARICOM, con México, tenían sus componentes institucionales que apuntaban a la forma de administrarse, a la forma de ordenar la cosa pública y también a la vigilancia, la vigencia y la protección de los derechos humanos entendidos en el sentido más amplio posible. Eso fue muy, muy importante y casi definitorio para el tránsito democrático que tuvimos. Y a pesar de los cambios de signo político de los gobiernos que se sucedieron desde los años 80 hasta ahora, se vino manteniendo esa política de integración, más allá de los aspectos económicos y comerciales que, así en un análisis más superficial, se suelen resaltar, sino esta cuestión más profunda de que el comprometerse con terceros países, sobre todo con nuestros vecinos, nos fortalece. Nos fortalece desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista social, de proteger a las sociedades de tendencias autocráticas, autoritarias, donde se pueden ver deteriorados la calidad de vida y los derechos humanos. Eso lamentablemente es lo que estamos observando en los años recientes, un retroceso muy preocupante a mi juicio y que debemos revertir a toda costa, porque la tendencia a la fragmentación, a la división, a renegar de lo logrado, de lo conseguido con mucho esfuerzo, es propia del populismo. Es una forma de asentarse que creo que se está debilitando, pero siempre está latente como peligro. Las relaciones internacionales tienen esa virtud, y por eso la política exterior que lleva adelante un gobierno es tan relevante, de atenuar estas tendencias a los extremos, de buscar los consensos, los entendimientos, de buscar la cooperación, de buscar sumar en la unidad, en el conjunto, en complementar los potenciales de cada uno. Y refiriéndome especialmente a nuestro país, a la Argentina, es más necesario que cualquier otro país de la región, yo creo. ¿Por qué? Porque somos un país que tiene una gran extensión, pero una escasa población, un nivel de desarrollo intermedio, y con nuestro mercado interno no es suficiente, ¿no? De ninguna manera es suficiente para que nos podamos desarrollar al nivel que una sociedad como la nuestra se merece. Necesariamente tenemos que buscar la integración. Así que estos proyectos siguen igual de vigentes que cuando fueron planteados. Las razones políticas e institucionales que los motivaron en su momento siguen vigentes, y yo diría aún más que cuando fueron planteados.
y debemos perseverar. Perseverar en su fortalecimiento, en su profundización, en visualizar que el futuro de nuestra sociedad pasa por integrarnos al mundo de una forma inteligente, una forma cooperativa, constructiva, y no aislándonos del mundo, que nuevamente es una característica de los gobiernos populistas. Se reduce el abanico de socios, se ideologiza la conducción y el accionar de la política exterior, y con eso se la deteriora, se la reduce, se la simplifica a blanco y negro, a cuestiones antagónicas, y la verdad que la vida no es así, las sociedades no son así. Nos enriquecemos del intercambio, del diálogo, del contacto con otras culturas y con otras religiones. Todo eso tiene que enriquecernos. Otro aspecto que quería mencionar es cómo, también lo dijo el embajador recién, cómo en nuestra región las distintas culturas y las distintas religiones han sabido integrarse y convivir pacíficamente. Yo creo que es una consecuencia positiva, virtuosa, del hecho de que somos países de inmigración, donde al llegar todos éramos iguales y todos aceptábamos al otro como un par. Ese es otro valor extraordinario que tiene nuestra región y que también debemos velar, debemos cuidarlo, porque nos diferencia del resto del mundo. Así que, desde mi punto de vista, la política exterior que lleven los países de nuestra región de América Latina es fundamental para volvernos a poner en la senda del crecimiento, para aprovechar todo el potencial, tanto humano como de recursos, del que disponemos, y plantear un proyecto de futuro mejor, ¿no? El embajador mencionó la esperanza, yo agregaría la perseverancia. Debemos perseverar en buscar cómo integrarnos mejor, cómo obtener beneficios recíprocos, mutuos, sobre la base del diálogo y de la negociación, y así finalmente podremos ver una América Latina más próspera, más desarrollada y menos desigual. Muchas gracias. Muchas gracias Daniel. Y realmente los conceptos que, como siempre, un gran diplomático los puede expresar de manera suave, pero muy fuerte, muy sólidos, muy concretos. Nuestro querido amigo Carlos Restaino, que él, como yo, no puede hablar de abajo, pero siempre del podio. Porque sí, yo voy a usar el atril y voy a ser el único, por suerte, así no va a poder comparar, que hizo una presentación. Perfecto. En primer lugar, es un halago estar acá, es un halago, realmente yo me siento muy agradecido por ser invitado y permitirme exponer sobre algunas ideas. Ustedes se arriesgan, el ingeniero Amigodena se arriesga, porque hay dos cosas que no van a poder dominar. Yo no puedo dominar ni el tiempo asignado ni la forma de hablar. Ahí me toca a mí. Así como hace mucho que no uso peine, esto también me pasa. Soy indominable cuando hablo de cosas que realmente admiro, trato de conocerlas y de exponerlas a mi modo. Bastante coloquial, por cierto. No soy funcionario público, no soy diplomático, no pertenezco a ninguna agrupación política, soy yo. Y esto es lo que me permite exponer de la manera en que lo hago. Yo me pregunté de qué vamos a hablar ahora, habiendo escuchado lo que
acabamos de escuchar sobre todo de mi entrañable amigo, embajador Raimondi, que tenemos algunos pares de millas viajando juntos, algunos pares de millas, algunos pares de miles de millas. A ver, veamos la primera pantalla. Yo me pregunté si debo transmitirles algo que a mí me preocupa bastante, por ejemplo, que la tecnología nos ayude a pasar la pantalla. A ver, hay una definición allá arriba que no es mía, sino que la copié de algún lugar, que me pareció interesante y siento que puede ser el comienzo de la exposición. ¿Qué es una integración regional? Primero y fundamental entendamos algo. Todo lo que se llama negociaciones, integración, tiene un efecto implícito sobre nosotros. Sobre usted, sobre usted, sobre usted, sobre mí y sobre ustedes. Porque en definitiva va a tener relación directa con lo que voy a pagar un producto en el mercado, sea un barrio, sea una residencia, sea un país. Esto que permite que transiten libremente por las fronteras productos y personas, capital de trabajo, inversiones, es a lo que tiende o a lo que debe tender las negociaciones comerciales internacionales que hablan de alguna forma de esta palabra compleja de definir de otra manera, que es integración. Pero para esto hay que tener algo, hay que, digamos, desarrollar algo que es importante. Son estas 8 concepciones que yo pongo en una suerte de síntesis, porque si no, no existe ni siquiera la posibilidad de comenzar a hablar de cómo negocio yo un beneficio para mi comunidad. Vocación, y me parece que al Mercosur, yo diría, me voy a extender a Sudamérica y quizás a Centroamérica, le falta bastante vocación, para integrarnos. Si no comparemos, y yo sé que es imposible y muchas veces fui criticado por esto, comparemos la evolución de las negociaciones en América, particularmente en Latinoamérica y mucho más particularmente, exceptuando México por razones que son obvias, con lo que pasó en Europa, con 2 guerras encima y con problemas, yo diría, vitales y de importancia fundamental en la geopolítica mundial. Los que hemos visitado varias veces algunos países europeos por razones profesionales o institucionales, vemos que la situación de desarrollo de estos países europeos es bastante distinta a la que tenemos en nuestro querido continente americano o región sudamericana. Tenemos que tener a una política de Estado como atraída a este concepto de negociaciones y de integración, alejada de distanciamientos políticos o de cuestiones puntuales que tienen que ver no con el beneficio de las comunidades, sino cómo entendemos que se debe administrar un país. Y dentro de 72 horas vamos a tener un ejemplo en nuestro país. Y después lo que sigue, establecer una estrategia negociadora con objetivos claros para ser desarrollados con el respeto de los espacios negociadores y luego con la defensa de los intereses propios. Algo que aprendí de la época en que a mí me costó transitar bastante los pasillos, es que una buena negociación se aprende, diciéndole a mi compañero opositor para negociar, con el cual me voy a sentar en unos minutos a negociar. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo le ha ido a tus hijos en la escuela? Esta suerte de diálogo previo a la negociación habilita a que cada uno de los negociadores se enfrente en una mejor situación al diálogo, que es lo que muchas veces nosotros nos olvidamos, que es la remita imprescindible cuando nos sentamos a vernos unos a otros en distintos países. A ver, el otro esquema que hay que meterse en la cabeza, y yo lo aprendí, yo no lo sabía, yo soy ingeniero electromecánico, orientación mecánica, y salí de una jefatura de producción en una compañía internacional. Yo no hice nada en la Cancillería Argentina, aprendí de los embajadores como mi amigo Raimondi, aprendí de ellos me enseñaron a cómo hacer las cosas medianamente bien. Entonces, un axioma que también me sigue repitiendo permanente en la cabeza es definir qué es un buen negociador.
Y un negociador, en el dicho popular, si ustedes me permiten, es aquel que vuelve sin conseguir todo lo que pretendía y sin entregar todo lo que podía. Este balance del fruto de una negociación es lo que da como resultado final el beneficio para la comunidad, porque de ahí sale el valor o el precio que voy a tener que pagar por una camisa, por un kilo de durazno o por lo que sea en mi país, importándolo desde el país con el cual negocié. Sigamos. Dije que va a ser difícil al ingeniero Mingorena pararte, pero él sabe que me tiene que parar cuando corresponda. Vamos. Cuando nos referimos al Mercosur, y yo era muy joven, era casi niño, empecé en el Mercosur cuando la ALALC iba muriendo y nos llamaban, y ahí empecé yo a imaginarnos un nuevo esquema de integración en Latinoamérica. Ustedes no tienen por qué saber lo que era la ALALC, yo tampoco lo voy a descifrar ahora, pero es muy viejo el tema. En el año 80, después de 20 años de intentarlo, a través de un tratado de Montevideo del año 60, ¿verdad? Se vio que el esquema estaba agotado, entonces había que yo diría, dinamizarlo. Y con, yo diría, poca inventiva, se negoció el Tratado de Montevideo del 80, la ALADI, que todavía yo a mis alumnos les recomiendo leerlo, porque es un texto muy, diría, fácil de leer y muy importante para ser aplicado. No todo el mundo sabe que existe ahora una ALADI, más allá de mi también amigo Abreu, que está ahora en la Secretaría General de ADI, con el cual lo estamos tratando de reverdecerlo y de hacerlo conocer mucho más de lo que es conocido, para negociar. La ALADI es lo que nos ha permitido negociar acuerdos de complementación económica, al que, en un esquema en el que un ex secretario general de la ALADI, al que le gusta que lo llamen doctor Rosinha, brasilero, dijo, en definitiva hemos convertido a Sudamérica en una zona del libre comercio, interrelacionando los acuerdos de complementación económica de la ALADI. Y eso todavía no lo estamos entendiendo ni estamos usándolo a fondo, tal como podríamos y merecemos negociarlo. ¿A qué nos referimos entonces a la integración? A la Comunidad Andina de Naciones, al Mercado Común Centroamericano, al Tratado de Asunción del año 91 que derivó en un Mercosur, a un nuevo Mercosur que era como el ex presidente Chávez difundía, sobre todo en Europa, al ALBA, sin saber que no es un tratado el ALBA, o a un Mercosur no solo comercial, tal como me lo definió un ex canciller fallecido en un país centroamericano, al nuevo comercial, al nuevo Mercosur no solo comercial. Me imaginamos que la Alianza del Pacífico podría ser una definición de cómo integrarnos, o al Mercosur actual, del cual vamos a hablar en un momento en la presentación. Y en lo internacional, ¿cómo nos podemos comparar con lo que pasó en lo internacional? Basta con mencionar esto que está acá, son todos acuerdos internacionales, llamémoslo de última generación, si bien no está bien esa definición. Son los últimos que se han ido acordando entre los países, yo diría, de primer orden. El famoso RCEP, el Regional Comprehensive Economic Partnership, con la ASEAN y con otros 5 países. La Unión, el acuerdo que han firmado 44 países africanos, conformando la African Continental Free Trade Area. Esto es comparable a lo que tenemos en Sudamérica. ¿Comparable? No, porque las formas de negociar este tipo de acuerdos, la manera en que han arribado a estos acuerdos, la manera en que han negociado, y cuando uno lee el resultado final, todo lo que comprende estos acuerdos es bastante distinto a lo que nos pasa en el Mercosur actual. Sigamos. ¿Se sigue negociando? ¿Seguimos negociando? ¿Existe la negociación? Y quizás para nosotros, argentinos, rioplatenses, parecería ser que como que negociar o integrarnos sigue siendo una palabra que no nos suena mucho, a menos que nos enfrentemos argentinos y uruguayos, el embajador, y veamos quién va a ganar,
o si al maestro, yo soy de Boca, perdón, me olvidé aclararlo, al gran maestro del fútbol que tenemos en Río de la Plata, ¿lo seguimos manteniendo o no? Embajador, por favor, sí. La respuesta es sí. Pero veamos esto que nos da la OMC actual. Es la evolución de los acuerdos que existen registrados en la OMC, con lo cual es fácil deducir que los países siguen negociando de una manera u otra, con un formato u otro, pero sigue llegando la OMC a acuerdos negociados para ser registrados. Sigamos, más de 340, yo creo que ya superamos los 360. Y además, yo soy de la etapa en que, perdón, embajador, yo voy a hablar de mí, no de usted que es un poco más joven, pero yo empecé esto cuando íbamos a Montevideo, el único lugar donde se negocia, a cambiar lápices por vasos, excedentes y faltantes. No tenía nombre, era eso. Nos juntábamos un mes y medio en Montevideo y negociábamos. Y lo que he dicho es absolutamente cierto porque es una experiencia personal que tuve cuando recién iniciaba. Hoy en día, para negociar, se necesita no más de 25 o 26 temas o materias. No es sentarse a negociar, es crear un equipo a cargo de la embajada, de la Cancillería, que es quien debe, en definitiva, firmar, y tener un equipo atrás que responda por temas que hoy se están negociando, se están hablando en Glasgow, en la conferencia de cambio climático. Sobre eso se negocia hoy. Ya no se negocian libros o limones o naranjas o la camisa de China. Hoy se negocia el medio ambiente. O sea, la gravedad, la seriedad, la profundidad y la importancia que tiene esto que estamos viendo está en Glasgow hoy en día. Está allí, en el cambio del medio ambiente, en la deforestación. Es uno de esos 20 y pico de temas con los cuales un país tiene que estar preparado a negociar a nivel internacional. Sigamos. De nuestro Mercosur. El comercio mundial está en alrededor de 22.000 billones, perdón, un poquito más, eso fue el descenso, 10,5% creo, se bajó el comercio estimado debido a la pandemia en el año pasado y 7% en bienes. Hoy en día el comercio mundial está en alrededor de 42.000 billones de dólares americanos, ¿no? Y en el Mercosur el comercio es esto que vimos allí, pero con una particularidad que yo lo tomo como el índice de las hamburguesas de Economist, ¿no? Digo, ¿cuál es la relación en el Mercosur entre el comercio intrarregional y el comercio global? ¿Cuánto en el Mercosur yo negocio dentro del Mercosur? 12% y en la LADI 11,2%. No es exiguo, es nada. O sea, en los últimos años, 10 años por lo menos, el Mercosur, ¿qué es lo que hizo? Hizo esto. Yo soy de Boca, pero me hice socio de River. Yo firmé el Mercosur, lo mantengo y lo defiendo, pero en realidad gran parte de mi comercio global lo hago fuera del Mercosur, extrarregional, lo cual no tiene mucho sentido para los que creemos en la integración, ¿verdad? Pero bueno, el tema es así. Y este es uno de los temas, uno de los 3 o 4 temas fundamentales que quizás vamos a discutir el mes que viene, cerquita del mes que viene, en la cumbre y en la cumbre del Mercosur y en la reunión del Consejo del Mercosur, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestro Mercosur se revitalice y supere esos porcentajes que vemos allí, que comparado con el resto del mundo son bastante bajos, realmente son muy bajos? Europa, por ejemplo, varía entre 35 a 50% o 60% en algunas regiones. Esa relación. O sea, ¿cuánto de mi comercio mundial está integrado al club del cual soy socio y cuáles no? Sigamos. El Mercosur en julio creó una serie hizo una reunión en donde se pasó la presidencia pretempore en Brasil y dejó una serie de dudas. No olvidemos que hubo una suerte de conflicto verbal al cual francamente yo en particular no le doy importancia porque me parece que la cosa es más profunda, ¿verdad? No lo que haya sido expresado o publicado en algunos diarios.
sino que seguimos teniendo dudas que se han trasladado a la reunión de principios de diciembre. Esta famosa decisión 32, de la cual alguno habrá leído algo porque fue muy publicitada, del año 2000, ¿existe? Yo le voy a dar mi experiencia personal. Estuve investigando este tema por más de 2 meses, inclusive yendo a las bibliotecas. Y lo último que saqué es que existe, se firmó, se habló, se discutió, se acordó, pero no está registrada. Esto, equivocado o no, más allá de que todo lo que yo digo es discutible, ¿no? No crean a pie juntilla lo que digo. Digo discutible, yo sí hice la experiencia, no está registrada. Por no registrada, los países trataron de resolver el tema creando alternativas que no fueron aceptadas todavía. Y seguimos con la duda que esperemos se resuelva dentro de las próximas reuniones. El famoso nivel del arancel común es altísimo, es el doble del promedio mundial. Y cuando hablamos de esto, decimos, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del casi 12 y pico por ciento a 7, y pico por ciento. Es casi el doble. Esto no tiene sentido. Un señor que está afuera, o que vive en Finlandia, o que negocia por Dinamarca, no nos entiende. ¿Cuánto es su arancel? En promedio, 12 o 13%. ¿Cómo? No entiende el idioma. El idioma dejó de expresarse, o sea, la intención dejó de expresarse en ese idioma arancelario. Y obviamente todo lo que sucede con China, tema que en Uruguay está avanzado en esto, haciendo uso de la concepción de la decisión 32, avanzó para mí positivamente, al cual... ¿Por qué? Porque ver a China es ver el futuro. Ver a Asia-Pacífico es ver el futuro. No es vernos para adentro, vernos para afuera y yendo a un lugar en donde, a un nivel al cual jamás deberíamos haber descendido. Vamos. ¿Sigo? 3 minutos o 30 minutos. Bueno, esto es más o menos lo que decía, pero como yo soy del sector privado, me pareció oportuno poner lo que dijo en algún momento Winston Churchill, ¿no? No como objetivo, sino como comentario. Porque esto también se da hoy en día. Yo soy de los que creen, hablando de integración, que lo mejor que podemos hacer en cuanto a integración es hablar de las inversiones. Hablar de las inversiones es hablar del trabajo que generan las inversiones, y hablar del trabajo que generan las inversiones es hablar del salario, y salario hablar del consumo. Yo todavía creo en eso. Y nadie me ha hecho variar todavía la cabeza. Siempre grado regulado o controlado por los estados. De esto se trata. Pero Churchill usó una expresión histórica que me pareció conveniente colocarla ahí. ¿Y qué es esta? Lo que intento mostrar acá es qué es el mañana. El mañana es parte de lo que estamos poniendo en la pantalla, inclusive y fundamentalmente lo que es el valor de lo intangible, los royalties, los diseños por computación, los balances que se hacen en un país para el otro, los servicios que estamos poniendo a nivel digital, y que hay ya varios, autores de libros de primera que están hablando de esto, y si no, lean lo que pasó con el unicornio Ulala hace 48 horas. Estamos hablando de esto, entonces no podemos quedarnos en un Mercosur donde todavía estamos discutiendo la validez o no de la decisión 32 de hace 21 años. 21 años. Vamos, tratar de terminar. Por eso yo soy, ya terminando, no hablar de un mercado nuevo o mundo ayornado, sino de un mundo reformado o adaptado. Es ahí, hacia ahí es donde estamos yendo. Hacia ahí es donde debemos ir. Llámese Mercosur, llámese Sudamérica o llámese Latinoamérica. Y cuanto menos fronteras, mejor. Fronteras ideológicas, fronteras arancelarias que no existen más. El arancel no existe más. El arancel, lo que existen hoy son barreras técnicas, regulaciones, ¿verdad? Estándares que debemos cumplir, son parte de lo intangible. Sigamos. Otra más. Esto es un poco una síntesis de lo anterior. Lo que nos espera después en la agenda de importancia, donde menciono esto de las 2 reuniones, y terminamos.
esto también ya lo comentamos. Discúlpeme esta desprolijidad, pero a mí me fue muy difícil reducirlo más. El epílogo. Hay una imprescindible necesidad de actualizar o crear nuevas formas de diálogos, que es parte de la síntesis de lo que hemos comentado. Implementar novedosos e innovadores formatos y herramientas de negociación, junto con recrear la interpretación de documentos y mecanismos que fueron útiles en el pasado, ver cómo los adaptamos. La inserción de nuevos actores en nuevos espacios de la nueva internacionalidad, palabra a la cual mejor nos empezamos a acostumbrar. El objetivo es acercar los nuevos mundos comerciales, sociales, multiculturales, plurinacionales y plurisectoriales. Señores, señoras, señores, hay que indicarle a los que nos guían en este tipo de cosas que más de 7.8 billones de ciudadanos en 195 países dentro de 519 miles de millones de kilómetros cuadrados, ese número está mal, perdón, esos 471.000, le pido que no lo tomen en cuenta, está mal registrado, pero no importa, vale el concepto, estamos y comunicándonos en los más de 7.000 lenguas que hablamos en el mundo, estamos esperándolos, a los que deciden. Ojalá el que los tiene que guiar los guíe bien. Muchas gracias. Bueno, hemos asistido a un panel de lujo. Hemos logrado conceptualizar cosas desde el punto de vista de Uruguay, que nos ha ilustrado sobre todas las posibilidades que tiene Uruguay, desde los conceptos así claros, profundos, fuertes y dichos con una gran amabilidad por Daniel, y el área comercial y las relaciones y la gran experiencia de nuestro querido Carlos Restaino. Una reflexión final que me gustaría hacer en todo esto es: Latinoamérica, América, es la tierra de esperanza. Nosotros tenemos un territorio maravilloso, tenemos un país excepcional, tenemos gran posibilidad. Es la gran posibilidad que vieron nuestros abuelos, algunos nuestros padres, venir a América, hacer América. América todavía está. Yo cada vez que tengo que definir América, digo que, y voy a definir un poco la Argentina, que es la que más conozco, es como si uno tiene un Mercedes-Benz y lo choca todas las semanas. Lo único que tiene que hacer es no chocarlo una semana o dos, como para que eso funcione. Latinoamérica, tierra de esperanza, y me vuelvo a los orígenes. Educación, que es fundamental, preparar a la gente para el futuro, un futuro que cada vez es más fascinante. La Argentina tiene una gran posibilidad en su desarrollo digital, en su desarrollo de inteligencias. Hoy acá vamos a presentar la primera carrera de ingeniería en inteligencia artificial casi del mundo, porque en Estados Unidos hay tecnicaturas que llegan a 4 años y acaban a ser 5 años. Lo hace Argentina, lo hacen argentinos que estudiaron en Harvard, que volvieron, que están preparando en la Argentina. También pensamos que la apertura hacia el mundo, estamos todos de acuerdo, y hacia Asia también es importante. Desde hace unos meses estamos organizando la misión a India. India no es un país, es un continente. Es un continente con 1.300 millones de habitantes que comen, que pueden comer las cosas que produce Latinoamérica, que tienen servicios, que podemos relacionarnos, que buscan productos. Y todo eso va a ser sobre 3 ejes. El comercial, Cámara de Comercio Argentina, Mercosur Chamber of Commerce, todas las cámaras de comercio, todas las agrupaciones y demás. Un eje académico, con el cual estamos haciendo relaciones con la Universidad de Mumbai para tener una accesibilidad hacia Latinoamérica, especialmente hacia Argentina y el Mercosur. Y un eje cultural. Si hay cultura en algún lugar que tenemos que aprender de ella, es de la India, y la India quizás aprender de nosotros. Pero la cultura, como recién decíamos, tiene su base en la fe. Todo lo que nosotros creemos se transforma en cultura, y es el eje religioso que tenemos que empezar a enfrentar entre distintas posibilidades. Muchas gracias, ha sido
muy enriquecedor todo lo que hemos aprendido hoy y damos paso al próximo panel. Muy buenos días. Muchísimas gracias, agradecemos a nuestros oradores. Les voy a pedir por favor que se ubiquen en el centro del escenario. Voy a convocar a la señora Fanny Gerson y a Gustavo Guillermé, quienes van a hacer la entrega de unos diplomas. Y voy a convocar también a Hernán Ilu para que entregue los diplomas a nuestros oradores. ¿Cómo va? Le voy a pedir a nuestros expositores que se pongan de frente para poder tomarles la foto. Y mientras ellos terminan, les cuento que tenemos un pequeño break de 5 minutos. Pueden tomar un café. Los esperamos nuevamente aquí en el salón en simplemente 5 minutos. Gracias.